Bienvenidos a la clase 13 de cálculo del curso Matemática 1, Mat 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase veremos continuidad de funciones de una variable. Veremos la definición, ejemplos, álgebra de funciones continuas, discontinuidades reparables e irreparables, y finalizaremos la clase con la parte de ejercitación que quedará para los y las estudiantes. Bien, entonces vamos a comenzar con la parte de continuidad, la definición y ejemplos. Entonces, dada una función f desde A en B, donde A es un subconjunto del dominio, o simplemente el dominio, entonces diríamos que f es continua en un punto en A, si es que este límite existe y es igual a f de x0. O de manera equivalente, si es que se cumple esta definición, que simplemente es la definición del límite, en el caso en que el L sea igual a f de x0. ¿Ya? Una observación importante es que para que una función sea continua en x0, se debe cumplir lo siguiente. F de x0 debe estar definido, es decir, x0 debe ser un punto en el dominio, ¿ya? Este límite tiene que existir, y además el límite anterior tiene que ser f de x0. Uno puede generalizar la definición anterior a un conjunto más grande, dado que aquí la definición está hecha para un punto en particular, y la generalización es la siguiente. Diremos que una función definida en A, donde A es un subconjunto del dominio o simplemente todo el dominio, entonces esta función será continua en A si es que f es continua en todos los puntos de A. Ejemplos de funciones continuas son las siguientes. Tenemos la función x a la n, donde n es un número natural. Esta función es continua en todo R. ¿Y por qué es continua en todo R? Aquí lo vamos a detallar. Recordemos que en las clases iniciales del límite, nosotros vimos que el límite, cuando x tiende a x0, de x a la n, donde n es un número natural, x0 es un número real cualquiera, este límite es x0 a la n, y esto se cumple para todo número natural, para todo x0 en R. Entonces, esta igualdad nos está diciendo que esta función es continua en todo R. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, bueno, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es continua en todo este conjunto, desde el 0 en adelante, sin considerar el 0, ¿ya? Y eso es simplemente porque si x0 es un número que está acá, entonces el límite, cuando x tiende a x0, de raíz de x es raíz de x0. Y esto también lo vimos en las clases iniciales de límite, ¿ya? Otro ejemplo es la raíz cúbica. Entonces, si x0 es un número real cualquiera, entonces nosotros vimos que el límite, cuando x tiende a x0, de la raíz cúbica de x, es raíz cúbica de x0. Esto se cumple para todo x0 en R, y por lo tanto eso me está diciendo que la función raíz cúbica es continua en todo R. Ejemplo 4 es la función seno. En la clase de límites trigonométricos nosotros vimos varias cosas, entre las cuales vimos que el límite cuando x tiende a x0 del seno de x es seno de x0. Aquí vamos a... Esto lo vamos a poner un poco más allá porque lo vamos a escribir de esta manera. Si x0 es un número real, entonces ese límite es igual a seno de x0. Y la última parte es simplemente una consecuencia de esto. Si x0 es un número real, entonces el límite, cuando x tiende a x0, del coseno de x es igual a coseno de x0. ¿Ya? Entonces, estas 5 cosas que puse acá, me están diciendo simplemente que estas funciones son continuas en los conjuntos correspondientes que se detallan aquí. ¿Ya? Eso es por un lado.
Más ejemplos de funciones continuas. Por ejemplo, tenemos la función tangente. La función tangente es continua en este conjunto, es decir, el conjunto de todos los reales salvo estos números de acá, ¿ya? Y notar que estos números de acá son aquellos en donde el coseno se hace cero, ¿ya? Entonces, si lo vamos a escribir de otra manera, aquí vamos a poner 6, la función f de x igual tangente de x es continua, en este conjunto, en el conjunto de todos los reales salvo aquellos puntos en R en donde el coseno es cero. Este conjunto es exactamente el mismo que este, ¿ya? Dado que el coseno es cero, sí, solo sí, coseno de x es cero, sí, solo sí, x es alguno de estos valores, ¿ya? Con respecto a este ejemplo, vamos a poner aquí 7. Esta función no es continua en cero y simplemente por lo siguiente. Notar que este límite, el límite cuando x tiende a 0, de f de x no existe. ¿Y por qué este límite no existe? Este límite no existe por la siguiente razón. Si nosotros tomamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función, entonces esto nos da lo siguiente. Bueno, la función es valor absoluto de x partido por x. Si es que el x se acerca a 0 por la derecha, eso quiere decir que el x es mayor que 0, por lo tanto el valor absoluto de x es igual a x. Entonces nos va a quedar esto, x sobre x, y estos se cancelan, por lo tanto me queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, y este límite vale 1. Así que el límite lateral derecho de la función es 1. Sin embargo, el límite por izquierda del 0, límite cuando x tiende a 0, aquí es límite del valor absoluto de x sobre x. Si es que el x se está acercando a 0 por la izquierda, eso quiere decir que el x es negativo. Y si el x es negativo, entonces el valor absoluto de x es menos x. Y esto es simplemente el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1. Y este límite es menos 1. Entonces, los límites laterales no coinciden, por lo tanto, este límite no existe. Y si ese límite no existe, entonces la función no puede ser continua en 0. Esto implica que f no es continua, en x igual 0. Porque recordemos que para que la función sea continua, el límite tiene que existir, por lo menos, ¿ya? El límite tiene que existir y además tiene que ser igual a f de x0. Entonces, como el límite ya no existe, la función no puede ser continua en 0. Más ejemplos de funciones continuas son las funciones exponencial y logaritmo en base a. Si es que a un número positivo distinto de 1, entonces la función exponencial es continua en todo R. Eso quiere decir que este ejemplo era el 8. Entonces vamos a poner acá 8. Entonces el límite cuando x tiende a x0, y esto lo vamos a poner de esta manera. Vamos a escribir si x0 es un número real, entonces el límite cuando x tiende a x0 de a elevado a x es igual a elevado a x0, ¿ya? Entonces esta función es continua, por lo tanto se cumple esa igualdad. Y finalmente el ejemplo 9, para a mayor que 0, a distinto de 1, esta función es continua en R+, es decir, que si x0 es un número real positivo, entonces el límite cuando x tiende a x0 del logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de x0. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos varios ejemplos de funciones continuas. Bueno, hay muchos ejemplos más de funciones continuas, pero aquí simplemente mostramos estos para entender la definición, ¿ya? Sigamos con álgebra de funciones continuas.
¿En qué consiste el álgebra de funciones continuas? Bueno, simplemente es el siguiente teorema, que dice lo siguiente: dadas dos funciones, f y g, definidas en un dominio común, ¿ya? Y lambda un número real, entonces si la función f y g son continuas en A, se cumplen las siguientes condiciones. La suma, la resta, la multiplicación y la ponderación son continuas en el conjunto A, y hay que entender que esto simplemente es una consecuencia del álgebra de límites, ¿ya? Y por otra parte, si es que la función g no se hace cero en el conjunto A, entonces el cociente es una función continua en A. Entonces vamos a poner acá una observación, el teorema de álgebra de funciones continuas, así se llama este teorema, teorema de álgebra de funciones continuas, teorema de álgebra de funciones continuas es una consecuencia del álgebra de límites. Y para ilustrar simplemente vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a mostrar, por ejemplo, que la suma es continua si es que la función f y g son continuas. Entonces, supongamos que f y g son continuas en x0 en A, donde x0 es un valor arbitrario, ¿ya? Luego se cumple que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x es igual a f de x0, eso es porque la función f es continua, y además se cumple que el límite, cuando x tiende a x0, de la función g es igual a g de x0, y eso es porque la función g es continua en el conjunto A, f y g son continuas en A, y el x0 es un valor en A. Entonces, por lo tanto, por álgebra de límites, se tiene que este límite cuando x tiende a x0, de, aquí voy a poner f de x más g de x, esto es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x más el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Este límite es f de x0, el otro límite es g de x0, por lo tanto esto es f de x0 más g de x0, lo que implica que f más g es continua en x0. Como este x0 es un valor arbitrario en A, entonces nosotros concluimos que, aquí vamos a poner esto, a ver, como x0 en A es arbitrario, entonces se concluye que f más g es continua en A. ¿Está bien? Y eso, digamos, termina la demostración. De manera similar, uno puede mostrar que el producto es continua, la ponderación es continua y el cociente es continuo bajo esta hipótesis adicional, de que la g no se tiene que hacer cero en el conjunto A, ¿ya? Así que esto es simplemente una consecuencia del álgebra de límites como se mostró aquí, ¿ya? Eso es el teorema de álgebra de funciones continuas, ¿ya? Entonces, más teoremas acerca de continuidad. Y este teorema habla acerca de la composición. ¿Bajo qué condiciones la composición entre dos funciones es continua en un punto? ¿Ya? Entonces, esto dice así. Supongamos que la composición está definida en una vecindad del punto x0, ¿ya? Si la función g es continua en x0
y la función f es continua en g de x0, entonces la composición es continua en x0 y se cumple esta igualdad. ¿Está bien? Es decir, el límite, a ver, aquí voy a poner teorema y voy a poner continuidad de la composición. Continuidad de la composición. Entonces, la función composición es continua en x0 y se cumple esta igualdad. Voy a escribir esto de otra manera. F continua, a ver, vamos a poner así, G continua en x0. Por supuesto, la composición tiene que estar definida en una vecindad del punto x0 y además, aparte de estar definida en una vecindad del punto, tiene que estar definida en x0. ¿Ya? Eso es importante. El x0 tiene que ser parte del dominio de la composición. ¿Ya? Entonces, G continua en x0, F continua en G de x0. Esto implica que F compuesta con G es continua en x0 y además se tiene esta igualdad. El límite, cuando x tiende a x0, de f compuesta con g en un x, es simplemente, perdón, aquí me equivoqué, aquí tiene que decir f compuesta con g en x0. ¿Está bien? Y esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Ya? Eso es con respecto a la continuidad de la composición. Sin embargo, existe otro resultado que también es bien útil, ¿ya? Voy a poner acá teorema y que dice lo siguiente. Entonces voy a poner, sean f, g, dos funciones tales que la composición f compuesta con g está definida en una vecindad de x0 y esa vecindad tiene que incluir al punto x0, incluyendo a x0. Entonces, si el límite cuando x tiende a x0 de la función g de x existe, digamos, y vale L, y f es continua en L, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f compuesta con g, lo voy a poner así, esto es igual a f evaluado en el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Es decir, esto es f de L. Aquí no estamos pidiendo que la función g sea continua. Ojo con eso. Aquí lo único que estamos pidiendo es que la función g tiene que tener límite en x0, ¿ya? Y algo que no puse acá, voy a poner una observación para no borrar lo anterior. La función g lo voy a poner de esta manera. G debe estar definida, o mejor de esta manera. X0 debe ser parte... ¿está bien eso? No. Simplemente eso. Que algo un poquito más, podría decirse que un poquito más general que lo que está acá.
¿ya? Con respecto a este límite, ya al cálculo de ese límite. Entonces, las funciones f y g tienen que estar, tienen que ser tales que la composición está definida en una vecindad de x0, incluyendo el x0. Este límite debe existir, tiene que valer L y f continua en L. Entonces, esta igualdad se obtiene, ¿ya? ¿De qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve para calcular estos límites que están acá, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí ejemplos. Vamos a hacer simplemente 2 ejemplos, el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces vamos a partir con el ejemplo 1. El ejemplo 1, entonces tenemos que calcular este límite. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica del seno de x sobre x. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto es una composición entre dos funciones. ¿Quién es la f? Bueno, la f en este caso es raíz cúbica de x y la función g es seno de x sobre x. Aquí, perdón, me faltó algo. En una vecindad, no incluyendo x0, perdón, aquí en una vecindad perforada de x0. Eso quería poner, en una vecindad perforada de x0. Ahí sí, ahí sí. Eso, sí, ya, bien. Entonces, acá esta función, la composición está definida en una vecindad del cero, una vecindad perforada del cero. Esta es la función f, esta es la función g. Fijarse que la función f es continua en todo R, ¿ya? Y es una observación. Y además, el límite, cuando x tiende a 0 de la función g, es 1. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Ya? Y bueno, en particular, f es continua en 1, dado que f es continua en todo R. ¿Ya? Entonces, como se cumplen estas dos cosas, en realidad son tres cosas las que se cumplen. La composición está definida en una vecindad perforada del 0, la función g tiene límite 1 en 0, y además la función f es continua en 1, dado que es continua en todo R. Esto implica, por el resultado anterior, este que está acá, que ese límite, este límite, cuando x tiende a 0, bueno, aquí es de f compuesta con g, que esto no es nada más ni nada menos que este límite. Esto es igual a la raíz cúbica del límite cuando x tiende a x0, perdón, a 0 de seno de x sobre x. ¿Sí? O sea, de alguna manera el límite pasa hacia adentro, ¿ya? Como este límite vale 1, este límite vale raíz cúbica de 1 y esto es 1. Bueno, y con eso terminamos este ejemplo de ahí. Veamos el ejemplo 2 y, como dije anteriormente, el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Bien, entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0, de la raíz de 1 menos coseno de x partido por x cuadrado. Fíjense que en este caso esto yo lo puedo mirar como una composición f compuesta con g, donde f de x es la raíz cuadrada de x y la función g de x es 1 menos coseno de x partido por x cuadrado. Entonces hay que ver tres cosas. Primero, notar lo siguiente. Esta composición está bien definida en una vecindad perforada del cero. En una
vecindad perforada de x, x0 igual 0. ¿Ya? Además, este límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x partido por x cuadrado, bueno, este límite lo podemos calcular sin mayor dificultad. Bueno, lo calculamos hace un tiempo, unas clases atrás, pero lo vamos a volver a calcular. Para calcular este límite lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por 1 más coseno de x. Si hacemos eso, entonces en el numerador nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado, y 1 menos coseno cuadrado es seno al cuadrado. Entonces nos va a quedar seno al cuadrado, que lo voy a escribir como seno de x por seno de x. Como acá abajo tengo un x cuadrado, lo voy a repartir entre esas dos funciones, y esto multiplicado por esta fracción. ¿Está bien? Entonces aquí podemos usar sin ningún problema álgebra de límites. El límite de esto es 1, el límite de esto es 1, el límite de esto es 1/2. Por lo tanto, el límite de toda esta función es 1/2. ¿Está bien? Así que el límite de esto 1/2. Y finalmente, esta función, la función raíz de x, f es continua en este límite. Entonces, como ocurre que la composición está definida en una vecindad perforada del 0, este límite es 1/2, y además esta función es continua en ese límite, entonces el límite, cuando x tiende a 0, de la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x partido por x cuadrado, esto es igual a la raíz del límite. Eso es lo que está diciendo el resultado anterior. Puedo pasar el límite adentro de la variable de la función en el caso que la función sea continua. Como este límite me da 1/2, entonces esto queda simplemente raíz de 1/2. Y con eso finalizamos los ejercicios. El 3 y el 4 quedan para los y las estudiantes. Bien. Lo último que vamos a ver es discontinuidades reparables e irreparables de funciones. Entonces, antes de eso, vamos a volver acá. Entonces, fíjense que para que una función sea continua en un punto, se tienen que cumplir dos cosas. Primero, el límite tiene que existir, y ese límite tiene que ser igual a f de x0. Esas son las dos condiciones. Bueno, esta condición está de antemano, ¿ya? Entonces son dos cosas. El límite tiene que existir y ese límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto, ¿ya? Entonces, vamos a ir acá. Entonces, nosotros vamos a decir que una función es discontinua en un punto en el dominio si es que la definición que vimos al principio no se cumple. Y para que no se cumpla eso, entonces pueden pasar dos cosas. Primero, que este límite no exista, o bien que este límite exista y que sea distinto a eso. En este primer caso, en que el límite exista, ¿ya? Entonces nosotros estaríamos diciendo que la discontinuidad es irreparable. ¿Está bien? En el caso en que el límite existe y es distinto a f de x0, entonces nosotros estaríamos en presencia de una discontinuidad reparable, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, antes de seguir, una observación. F, digamos, de A, subconjunto del dominio, nr, x0, un punto en A. Entonces, f no es continua en x0 si alguna de las dos condiciones no se cumple.
perdón, alguna de las dos condiciones se cumple. La primera es que este límite no exista. Y lo segundo es que el límite existe. Perdón, aquí tiene que ser f de x. Ese límite existe y es distinto. Distinto a f de x0. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros decimos que la discontinuidad es irreparable y en este caso nosotros decimos que la discontinuidad es reparable. Eso es simplemente una definición. ¿Ya? Entonces, en el caso que nosotros estemos en presencia de una discontinuidad reparable, entonces nosotros podemos definir una nueva función g que sea igual a la función f en todos los puntos distintos del x0 y en el punto x0 sea igual al límite. ¿Qué ganamos con definir esta nueva función? Bueno, la gracia de esta función es que esta función va a ser continua en el punto x0. Si la función anteriormente no era continua en el punto x0, dado que tenía una discontinuidad reparable, al definir esta nueva función, nosotros construimos una nueva función que sí es continua en x0. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros decimos que la discontinuidad de f en x0 fue reparada. ¿Ya? Bien, entonces vamos a finalizar esta parte viendo un ejemplo de acá. Entonces, dice, determine si las siguientes funciones son continuas en todo R. En caso de que haya una discontinuidad o simplemente no esté definida en algún punto, vamos a tener que redefinir a las funciones que están acá en aquellos puntos que no pertenecen al dominio, de manera que el límite exista, con tal de que la extensión de f a este conjunto sí sea continua en x0. ¿Ya? Entonces vamos a mirar simplemente el ejemplo 3. Vamos a poner aquí ejemplo 3. Entonces f de x igual x cubo más x cuadrado menos 2x partido por x cuadrado más 3x. ¿Ya? Entonces, primero, antes de empezar, vamos a escribir esta función de otra manera. Entonces, fíjense que acá en el numerador yo puedo factorizar por x. Si factorizo por x, me va a quedar x cuadrado más x menos 2, ¿cierto? Y en el denominador me va a quedar x por x más 3. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta función tiene este dominio. El dominio de f son todos los reales, salvo el 0 y el menos 3. Luego, si x0 es un punto que está en el dominio de f, entonces por álgebra de límites nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a x0 de, bueno, esto que está acá, de hecho lo vamos a copiar, ahí. Este límite es igual a esto que está acá. Eso que está ahí con x0. ¿Está bien? Es decir, f es continua. F es continua en este conjunto. Es continua en su dominio. ¿Ya? Si x0 es un punto en el dominio, por álgebra de límites nosotros tenemos esta igualdad y eso me está diciendo simplemente que la función es continua en su dominio. ¿Ya? ¿Qué pasa en los puntos que no están en el dominio? Es decir, con el 0 y el menos 3. Entonces, veamos eso. Entonces,
vamos a ver ahora, vamos a ver los límites en los puntos x0 igual 0, x0 igual a menos 3. Entonces primero veamos qué pasa en el punto x0 igual 0. Entonces, límite, cuando x tiende a 0, de la función f, que es esta de acá, que está factorizada de esta manera. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a copiar esto de acá. Vamos a copiar eso, lo vamos a pegar acá. Entonces nos queda esto, límite cuando x tiende a 0 de eso. Bueno, como el x se acerca a 0 no es 0, entonces nosotros podemos cancelar. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más x menos 2 partido por x más 3. Y aquí podemos usar álgebra de límites sin ningún problema, así que este límite me va a dar menos 2/3. Así que el límite a 0 existe, ¿ya? Eso es por un lado. ¿Qué pasa en el punto x0 igual a menos 3? Entonces nos queda límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Esto es el límite cuando x tiende a menos 3 de, bueno, aquí vamos a pegar eso, ¿ya? Y este límite nos va a quedar el límite, podemos cancelar los x sin ningún problema, x cuadrado más x menos 2 partido por x más 3, y este límite nosotros podemos decir que no existe. ¿Y por qué no existe? Dado que el límite, cuando x tiende a menos 3 del numerador, es distinto de 0. Ahí pueden calcular este límite sin ningún problema usando álgebra de límites. Y además, este límite de x más 3 es 0. Entonces, como el límite del numerador es distinto de 0 y el límite del denominador es 0, eso hace que este límite no exista, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a encontrar la extensión de la función? Bueno, la extensión va a ser la siguiente. Entonces voy a poner acá extensión de f en aquellos puntos en donde el límite existe. ¿Y cuáles son esos puntos en donde el límite existe? Solamente en el 0. Entonces, a la extensión de f, que le vamos a llamar g, va a estar definida de esta manera. Bueno, va a ser la función f, en el caso en que x sea distinto de 0, sea distinto de menos 3, y en x igual a 0, va a ser igual al límite de la función. Es decir, vamos a poner acá límite cuando x tiende a 0 de f de x, y ese límite nos dio menos 2/3. Entonces, bueno, vamos a poner aquí la función x cubo más x cuadrado menos 2x partido por x cuadrado más 3x, en el caso en que x sea distinto de 0 y de menos 3, y va a ser menos 2/3 en el caso en que el x sea 0. En el caso del menos 3, imposible redefinir la función ahí, dado que el límite no existe, ¿ya? Entonces, el dominio de esta función g, esta es la extensión de la f, al conjunto los reales salvo el menos 3, ¿ya? Eso. Y lo último que nos queda es la parte de ejercitación, ¿ya? Tenemos 3 ejercicios en esta lámina, un ejercicio en esta lámina, un ejercicio en esta lámina, 2 más en esta lámina, y con eso finalizamos la clase.